Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo mirando otra vez a la actualidad, pendientes de nuevo de la última hora, por supuesto apuntando a lo que sucede en Oriente Medio, mirando, ojo, a una nueva ofensiva por parte de Hezbollah. Se habla ahora mismo de 130 cohetes. Vamos a contarles también lo que ocurre en Europa. Lo veían hace apenas unos minutos, nueva ayuda. Ursula von der Leyen anunciaba 35.000 millones de euros más. Vamos a mirar también a la respuesta por parte de Rusia. Dice que la Unión Europea ha perdido completamente la cabeza, mientras en Ucrania se avecina un invierno complicado. Dicen que el 50%, la mitad de la capacidad eléctrica del país, se ha perdido durante los ataques que han tenido lugar en los últimos meses. Empezamos mirando a Israel. Les contamos que hace poco tiempo, según las FDI, se han disparado otros 70 cohetes hacia el norte de Israel desde el Líbano. Hablan de un ataque masivo por parte de Hezbollah. Las FDI de momento no confirman daños, tampoco heridos, y dicen que varios cohetes han sido interceptados. En total, Hezbollah lanzó unos 130 cohetes hacia el norte de Israel en la última hora. Dicen literalmente que hace poco se lanzaron unos 60 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. 60, más los 70 que les contábamos ahora, 130 en total en este ataque masivo por parte de Israel. Están sonando las sirenas en Safed y en muchas otras comunidades de Galilea. Las FDI afirman que algunos de los cohetes fueron interceptados. Por el momento, como decimos, no hay reporte de heridos. Mientras tanto, un nuevo bombardeo fue lanzado desde el Líbano, haciendo sonar las sirenas en el norte de los altos del Golán. También miramos a Estados Unidos, pendiente, preocupado por lo que sucede en el conflicto en Oriente Medio. Está, en este caso, preocupado por los bancos palestinos. Según informa Axios, en los últimos minutos hay preocupación en Washington de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pueda decidir aislar a los bancos palestinos del sistema financiero israelí en octubre, lo que podría conducir a una catástrofe económica en Cisjordania. Es lo que informa este viernes Axios, citando a funcionarios de Estados Unidos. Explicaron que, como la autorización de correspondencia bancaria vence el 31 de octubre, a la administración Biden le preocupa que el ministro de Finanzas israelí no la renueve. Uno de los funcionarios mencionó que Estados Unidos planteó esta cuestión recientemente en una reunión de funcionarios de Hacienda y Finanzas de los gobiernos de los países del G7. El país advirtió que estas medidas podrían agravar la situación en Cisjordania, ya que existe la opción de una escalada violenta. Los funcionarios dijeron que la acción debilitaría la autoridad palestina y convertiría la zona en una economía de efectivo, lo que sería beneficioso para las organizaciones terroristas. Y hablamos también de Zelensky, del presidente ucraniano, hablando del plan de la victoria en los últimos minutos. Dice que depende de que los aliados tomen decisiones rápidas este año. Ucrania, Zelensky quiere o sigue pensando en celebrar una cumbre de paz este mismo año, antes seguramente de las elecciones en Estados Unidos. Ya hablaba hace escasos minutos junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ayer decía Zelensky que tiene listo el 100% de su plan de la victoria. Pues en esta conferencia de prensa conjunta con von der Leyen hablaba de este préstamo multimillonario propuesto por la Unión Europea. Dice Zelensky que lo van a usar para defensa aérea, energía y compras de armas nacionales. Y miramos a la respuesta por parte de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho este viernes que la Unión Europea había perdido la cabeza y se encaminaba hacia la ruina al asignar fondos adicionales en ayuda militar a Ucrania. Alemania se dispone a aprobar cerca de 400 millones de euros en ayuda militar adicional a Ucrania, su guerra contra Rusia, según una carta del Ministerio de Finanzas vista por Reuters. Los fondos se suman a los cerca de 8.000 millones de euros presupuestados para Ucrania en 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves que 160 millones de euros de los ingresos congelados de los activos rusos se desviarían para satisfacer las necesidades humanitarias urgentes de Ucrania para este invierno. Precisamente, von der Leyen anunciaba 35.000 millones de euros más en un préstamo para Ucrania. Rusia dice que Europa ha perdido la cabeza. Y hablamos también, en este caso, de Ucrania, de la presidenta de la Comisión Europea, como decíamos, Ursula von der Leyen, que llegaba hoy a Ucrania con el objetivo de ayudar al país a reparar y reconectar su red eléctrica dañada por la guerra y aumentar su capacidad de calefacción a medida que se acerca el invierno. Von der Leyen dijo que era como si toda Letonia, Lituania y Estonia se hubieran quedado sin electricidad. Mientras tanto, el invierno se acerca y la temporada de calefacción comienza en 2 semanas. Los incesantes ataques de Rusia contra la infraestructura energética civil de Ucrania tienen como objetivo infligir el máximo daño. Es lo que decía von der Leyen a su llegada aquí para entrevistarse con Zelensky, que añadía que van a ayudar a Ucrania en todo lo que puedan.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo mirando a Oriente Medio, mirando la escalada en Líbano. Les contamos un ataque masivo por parte de Hezbollah. Les contábamos hace escasos minutos un ataque con 130, ya son 150 los cohetes que ha lanzado en la última hora Hezbollah contra Israel. En concreto están hablando, como decimos, de estos ataques que han tenido lugar en la zona de Monte Meron, en el norte de Israel. Hezbollah ha lanzado más de 150 cohetes hacia el norte. Hablamos al principio de un ataque de 60 cohetes lanzados hacia el norte de Israel. En concreto sonaban las sirenas en Safed y en muchas otras comunidades de Galilea. Las FDI en principio decían que algunos de los cohetes fueron interceptados. Tampoco hay reporte de heridos por el momento. Mientras tanto, un nuevo bombardeo ha sido lanzado desde el Líbano, haciendo sonar las alarmas en el norte del Golán. De los 60 primeros, luego ha habido otra nueva andanada, 70 cohetes lanzados, como decimos, contra los ocupados altos del Golán. Ahora se habla de 20 cohetes más, en total 150 cohetes disparados por parte de Hezbollah al norte. Las FDI reiteran el llamado a los residentes para que permanezcan cerca de los refugios. Sigue la escalada en el Líbano, sigue la escalada entre Israel y Hezbollah. Nuevo ataque masivo, en este caso, por parte de Hezbollah, con 150 cohetes. Precisamente en Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que han presentado una petición oficial ante la Corte Penal Internacional impugnando posibles órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant. El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a este tribunal que emitiera las órdenes de arresto que solicitó en mayo contra Netanyahu, Gallant y los líderes de Hamas, acusándolos a todos de posibles crímenes de guerra. El ministerio dice que cuestiona la jurisdicción del tribunal. 15 años es lo que informa ABC News, citando a fuentes de inteligencia de Estados Unidos. Según estas fuentes, en la planificación del ataque participaron empresas ficticias en las que estaban implicados numerosos agentes de los servicios de inteligencia israelíes y sus activos. Asimismo, algunos empleados de estas empresas ni siquiera sabían para quién trabajaban. En realidad, según se informa, la CIA fue reacia a recurrir a esta táctica durante mucho tiempo, porque el peligro para los inocentes era demasiado alto. Israel, que además ha lanzado más de 50 bombardeos contra varios puntos del sur del Líbano. Cazas israelíes lanzaron más de medio centenar de bombardeos contra varias zonas del sur y sureste del Líbano, en medio de la creciente tensión en el país. Esta es la segunda ola de bombardeos contra el sur del Líbano en lo que va de jornada. Explosiones que llegaban después de que el líder de Hezbollah denunciara que la actuación de Israel se lee como una declaración de guerra. Acusaba a Netanyahu de llevar a Israel hacia el abismo y de saltarse todas las líneas rojas. Al menos 2 soldados israelíes han muerto en estos combates que se llevan a cabo este viernes. Por cierto, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Precisamente les contamos que el Consejo de Seguridad va a mantener este viernes una reunión para abordar la situación en Líbano tras la explosión de miles de dispositivos de seguridad en el país. Ataques achacados a Israel que han dejado cerca de 40 muertos y alrededor de 3.000 heridos, según el último balance de las autoridades libanesas. Fuentes de la presidencia eslovena, que encabeza en estos momentos el organismo, han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que la reunión arrancará a las 3 hora local, es decir, las 9 en España peninsular e Islas Baleares, para abordar la situación bajo la agenda de Oriente Próximo, incluida la cuestión palestina. Y miramos también a Estados Unidos, que afirma que está listo para defender a Israel si hay represalias por ataques en Líbano. Mensaje claro y contundente de la administración ante el temor de la respuesta por la ola de detonaciones simultáneas en cientos de aparatos de comunicación que sufrió Hezbollah, que culpa al gobierno de Benjamin Netanyahu. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, ha señalado que la capacidad que tienen en la región es mayor que la que tenían el 13 de abril, cuando Irán lanzó un ataque contra Israel, así que confían en su capacidad tanto para proteger a sus fuerzas como también para proteger a Israel. Precisamente mirando a Estados Unidos, les contamos que Washington está muy preocupado de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pueda decidir aislar a los bancos palestinos del sistema financiero israelí en octubre, lo que podría conducir a una catástrofe económica en Cisjordania. Es lo que informa Axios este viernes, citando a funcionarios de Estados Unidos. En concreto, están hablando de que están muy preocupados por estas medidas. Uno de los funcionarios mencionó que Estados Unidos planteó esta cuestión recientemente en una reunión de funcionarios de Hacienda y Finanzas de los gobiernos de los países del G7. El país advirtió que estas medidas podrían agravar la situación en Cisjordania, ya que existe la opción de una escalada violenta. Pendientes del papel de Estados Unidos, hablamos también de los dirigentes del Líbano. Han elevado la voz de alerta, han advertido de que el riesgo de mayores violencias y escalada es extremadamente alto tras 2 días de ataques con explosiones que apuntaban además que las próximas 48 horas van a ser particularmente peligrosas. El martes y miércoles, como saben, miles de dispositivos de comunicación, incluidos también buscapersonas y radios bidireccionales utilizados por los miembros de Hezbollah,
han explotado, causando hasta 37 fallecidos y se habla de más de 3.000 heridos. Hay alerta, como se pueden imaginar, en el Líbano a tenor de la situación, a tenor de lo ocurrido durante los últimos días. Hablan de que las próximas 48 horas van a ser claves, van a ser peligrosas, una posible escalada con Israel. Precisamente seguimos mirando lo que sucede en Oriente Medio. Hablamos en este caso del ejército de Israel. Han tenido lugar nuevos bombardeos. Se habla además de un problema con uno de sus aviones. Achacan la escasa visibilidad por la oscuridad y las nubes de polvo en la zona, en un suceso que se saldó con al menos 2 militares muertos y otros 7 heridos. El aparato, un Black Hawk, que participaba en una misión para evacuar a un militar que había resultado herido, tuvo un accidente precisamente que el ejército de Israel achaca a la mala visibilidad. Ayer se hablaba de que este ataque podría haber sido producido por parte de Hezbollah. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió este viernes contra una operación israelí a gran escala en el Líbano, llamando a evitar por todos los medios este escenario. En concreto, hablaba la ministra de Asuntos Exteriores, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, que advertía sobre las consecuencias que podría tener una nueva escalada en el Líbano. Dice que están convencidos de que el lanzamiento de una operación militar a gran escala tendría consecuencias catastróficas para la región. Hablaba de consecuencias devastadoras para la seguridad de todo Oriente Medio. Decían que es necesario evitar un escenario tan catastrófico. Es lo que apuntaba María Zaharova en un foro de seguridad en concreto, hablando desde San Petersburgo. Zaharova también volvió a instar a todas las partes involucradas a la contención y el cese de las hostilidades. Rusia está dispuesta a cooperar estrechamente con socios regionales e internacionales para reducir las tensiones y estabilizar la situación político-militar en Oriente Medio. El ejército israelí confirmó a última hora del jueves ataques aéreos contra un centenar de lanzadores de misiles de Hezbollah, algunos de los cuales estaban listos para disparar contra Israel. Y miramos también a Taiwán. Les contamos que el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, Zhang Xiaogan, ha expresado el descontento de Pekín con la venta por parte de Estados Unidos de un nuevo paquete de armas por valor de unos 228 millones de dólares. En una rueda de prensa se han afirmado que las acciones de Washington podrían interpretarse como un apoyo a la independencia de Taiwán y conducir a la región a un posible conflicto armado. A principios de esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó otra venta de armas a Taiwán, lo que provocó que China sancionara a 9 empresas del sector de defensa del país norteamericano. También hablaba Rusia sobre esta cuestión. Ha dicho este viernes que Occidente estaba ejerciendo una presión flagrante sobre China por Taiwán y que sus acciones provocadoras socavan la estabilidad regional y la seguridad internacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, dijo a los periodistas que Moscú apoya las acciones chinas para defender su soberanía. El Ministerio de Defensa de China, por su parte, ha dicho este viernes que las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán habían violado gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de los comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Miramos también al presidente francés. Hablamos de Emmanuel Macron. Se reunía ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el que habló de la ayuda de los dos países a Ucrania para hacer fracasar la guerra de agresión, decían, de Rusia. Según explicaba el Elíseo, Macron y Blinken también reiteraron el apoyo sin fisuras y a largo plazo que tienen intención de seguir dando a Ucrania y a su pueblo. En el marco de este apoyo a Kiev, el presidente estadounidense Joe Biden va a recibir el próximo 26 de septiembre a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca tras participar en la Asamblea General de la ONU y para hablar sobre el estado de la guerra con Rusia. Pendientes también de declaraciones por parte de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN saliente. Ayer advertía precisamente a Estados Unidos, a los países de la OTAN. Hoy, como saben, von der Leyen ha anunciado un nuevo paquete de 35.000 millones de euros más. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó
en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión, seguimos pendientes de contarles toda la actualidad y vamos a mirar a palabras de ayer del secretario general de la OTAN, un Jens Stoltenberg, que pedía este jueves que los miembros de la alianza no introduzcan medidas proteccionistas contra otros países de la organización transatlántica, ya que no contribuyen a la seguridad. Pero más allá de los aliados, ponía también su atención en Rusia. Decía Stoltenberg que deben aceptar acuerdos de paz. Dice que además sin Ucrania estable no hay seguridad duradera en Europa ni tampoco en la OTAN. Russia has to be part of future peace talks. The Minsk agreements after Russia's first invasion in 2014 did not bring peace. Any future deal must be backed by strong military support to Ukraine and credible security guarantees to ensure lasting peace. There can be no sustained security in Europe without a stable Ukraine, and no lasting security for Ukraine without NATO membership. NATO's door is open, Ukraine will. Precisamente los países de la OTAN que siguen anunciando nuevas ayudas para Ucrania. Miramos en este caso a Italia, que está a punto de enviar otro sistema antimisiles SAM-T a Ucrania. Es lo que apunta este jueves el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani, subrayando sin embargo la necesidad de evitar entrar en una guerra directa con Rusia. Precisamente este jueves hablaba sobre esta cuestión el Parlamento Europeo. Instaba a los países de la Unión Europea que permitan a Ucrania usar las armas que les han enviado como parte del apoyo en la guerra contra Rusia para atacar objetivos militares dentro de su territorio. Una resolución aprobada por 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, reclamando a los Estados miembros que levanten inmediatamente todas las restricciones al uso de los sistemas armamentísticos occidentales proporcionados a Ucrania contra objetivos militares, decían, legítimos en territorio ruso. Precisamente hablamos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha anunciado un nuevo préstamo de 35.000 millones de euros a Ucrania como parte de un plan del G7 para recaudar 50.000 millones de dólares a partir de futuras ganancias de los activos estatales rusos congelados. Es lo que informaba esta mañana Financial Times y lo que confirmaba, lo que anunciaba de esta forma Ursula von der Leyen. La escuchamos. And so I am proud to announce that the Commission will propose to extend our temporary protection to Ukrainians in the European Union. Our support to Ukraine will endure.
We have provided 12 billion this year alone to help pay wages and pensions, to help keep hospitals. Bueno, pues pendientes de este anuncio por parte de Ursula von der Leyen, miramos también a altos cargos de la Unión Europea. En concreto, las autoridades europeas parecen tener asumido que la guerra con Rusia es inevitable. Putin advertía recientemente tanto a la OTAN como a Estados Unidos con comenzar un conflicto si se permite a Ucrania usar los misiles de largo alcance occidentales en territorio ruso, y el organismo sigue pensando en apoyar a Ucrania y a Zelensky. Por ello, Andrius Kubilius, el nuevo y primer comisario de defensa de la Unión Europea, ha advertido de que deben invertir más de 500.000 millones de euros en el desarrollo de defensa con el fin de estar preparados para un posible conflicto con Rusia que no tardaría en llegar. Decía Kubilius que los ministros de defensa y los generales de la OTAN coinciden en que Vladimir Putin podría estar listo para la confrontación con la OTAN y la Unión Europea en 6 u 8 años, es lo que afirmaba en una entrevista con Reuters el exministro italiano. Dice que si tomamos en serio estas evaluaciones tendremos tiempo para prepararnos adecuadamente y será un tiempo breve. Hablamos ahora de Estados Unidos. Les contamos que el ejército estadounidense ha trasladado unos 130 soldados junto con lanzacohetes móviles a una isla desolada en la cadena de las Aleutianas, en el oeste de Alaska, en medio del reciente aumento de aviones y buques militares rusos que se acercan a territorio estadounidense. 8 aviones militares rusos y 4 buques de guerra, incluidos 2 submarinos, se han acercado a Alaska la semana pasada, mientras Rusia y China realizaban ejercicios militares conjuntos. Ninguno de los aviones violó el espacio aéreo estadounidense, y un portavoz del Pentágono dijo este martes que no había motivo de alarma. Decía literalmente: no es la primera vez que hemos visto a los rusos y a los chinos volando, ya sabe, en las cercanías, y eso es algo que obviamente monitoreamos de cerca y también es algo a lo que estamos preparados para responder. Es lo que apuntaba el portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, en una conferencia de prensa. Como parte de una operación de proyección de fuerza, el ejército envió el 12 de septiembre a los soldados a la isla Semia, a unos 1930 kilómetros al sureste de Anchorage, donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene una estación aérea que data de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados trajeron consigo 2 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Hablamos ahora de Rusia, en concreto de las autoridades marítimas de Estonia, que reaccionaron con rapidez el pasado martes cuando los radares internacionales indicaron que el buque de investigación ruso Akademika Kauspyski había atracado en el puerto de Benevalti, en Tallinn. Como cualquier barco ruso, tiene prohibida la entrada a los puertos europeos como consecuencia de las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Como se pueden imaginar, las autoridades se dirigieron al lugar. Sin embargo, al llegar no había rastro del barco detectado por los sistemas de seguimiento, lo que en un principio parecía un error técnico. Con una investigación abierta tras el incidente se ha revelado que se trata de un sofisticado engaño. Al parecer, el buque de investigación ruso habría manipulado su sistema de identificación automática obligatorio para todos los grandes barcos, o que en su lugar habría utilizado un sistema WISE, diseñado específicamente para buques militares y que permite alterar la posición real en el mapa. Esta versión, según el tabloide finlandés Iltalehti, explicaría que el Akademika Kauspyski simulase estar atracado en un puerto europeo sin abandonar su punto de origen en Rusia. El navío, al parecer, nunca había salido de San Petersburgo. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov ha declarado este viernes, al margen del Foro de Mujeres Euroasiática, que Washington debería prestar más atención a las advertencias de Moscú sobre los peligros de una continua escalada en Ucrania. Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de negociar con Ucrania después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, el funcionario ruso afirmó que el calendario político interno no importa, ya que Estados Unidos necesita cambiar su comportamiento y evaluar de manera realista lo que está sucediendo. Mientras tanto, cuando se le preguntó si el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, planea reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ryabkov comentó que no se ha programado tal encuentro, ya que los dos no tienen nada que discutir. Seguimos mirando a Rusia, que ha dicho este viernes que Occidente debería dejar de suministrar armas a Ucrania y de patrocinar actividades terroristas si quiere enviar una señal de que habla en serio sobre su intención de poner fin a la guerra. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha dicho a los periodistas que el plan de paz presentado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tenía nada que ver con la solución del conflicto. Zelensky dijo este miércoles que Ucrania había completado la preparación de un plan para la victoria que pretende precisamente discutir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando visite precisamente el país estadounidense la próxima semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho este viernes que la Unión Europea había perdido la cabeza y se encaminaba hacia la ruina al asignar fondos adicionales en ayuda militar a Ucrania. Alemania se dispone a aprobar cerca de 400 millones de euros en ayuda militar adicional a Ucrania en su guerra con Rusia, según una carta del Ministerio de Finanzas
Vista por Reuters, los fondos se suman a los cerca de 8.000 millones de euros presupuestados para Ucrania en 2025. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves que 160 millones de euros de los ingresos congelados de los activos rusos se desviarían para satisfacer las necesidades humanitarias urgentes de Ucrania para este invierno. Precisamente Rusia ha dicho este viernes que su ejército recuperaría el control de la región de Kursk de manera oportuna, negándose a decir cuán pronto podría lograrse esto. Ucrania lanzó el 6 de agosto el mayor ataque extranjero contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, irrumpiendo a través de la frontera hacia la región occidental de Kursk, apoyada por enjambres de drones y armamento pesado, incluidas armas de fabricación occidental. Desde entonces Rusia ha estado luchando para expulsar a las fuerzas ucranianas. El jueves, un alto comandante ruso dijo que las tropas rusas habían recuperado 2 aldeas en la región de Kursk. Pendientes también de Ucrania, un nuevo ataque aéreo masivo. Durante esta noche se habla de más de 70 drones. Hacemos una pausa de 2 minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Estamos ya de vuelta de Negocios Televisión, seguimos mirando la última hora, hablando ahora de lo que sucede en Ucrania, mirando a la actualidad en torno al conflicto. Les contamos un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Las defensas aéreas ucranianas derribaron en la pasada madrugada sobre el territorio de 13 de los 24 oblasts del país 61 drones kamikazes Ajit, del total de 70 lanzados por las fuerzas rusas en un nuevo ataque nocturno masivo, según informa la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte del viernes. Estos aparatos no tripulados que Rusia adquiere de sus socios iraníes fueron lanzados desde los territorios de Primorsko, Akhtarsk, Kursk y Yeisk, todos ellos en la Federación Rusa y cerca de la frontera con Ucrania. Además de los drones, Rusia lanzó 3 misiles contra la región de Donetsk en Ucrania oriental y atacó con otro misil Kh-59 en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. Aparte, además, las defensas aéreas activaron durante el ataque en los oblasts de Kiev, Cherkasy, Kirovohrad y Poltava en el centro, Vinnytsia y Leópolis en el oeste, en Sumy en el noreste y Mykolaiv, Odesa y Jersón en el sur.
Precisamente mirando Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado anoche de forma tajante en un comunicado la sugerencia del ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, de desmilitarizar y poner bajo mandato de la ONU Crimea hasta que se pueda celebrar un referéndum en esta península ucraniana que Rusia anexionó en 2014. Dice que la integridad territorial de Ucrania nunca ha sido y nunca será objeto de debate o de compromiso. Crimea es Ucrania, punto final. Es lo que apuntaba el Ministerio de Exteriores de Ucrania en el comunicado, que recuerda que la península está dentro de las fronteras ucranianas de 1991. Internacionalmente reconocidas, insistiendo en que la única solución aceptable pasa por forzar a Kremlin a abandonar este territorio. Miramos también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llegaba hoy a Kiev con el objetivo de ayudar al país a reparar y reconectar su red eléctrica dañada por la guerra, aumentando su capacidad de calefacción a medida que se acerca el invierno. Von der Leyen dijo que era como si toda Letonia, Lituania y Estonia se hubieran quedado sin electricidad. Mientras tanto, el invierno se acerca. Dicen que la temporada de calefacción comienza en 2 semanas y que los incesantes ataques de Rusia contra la infraestructura energética civil de Ucrania tienen como objetivo infligir el máximo daño. Es lo que apuntaba von der Leyen a su llegada a Kiev para entrevistarse con el presidente Volodymyr Zelensky. Decía von der Leyen que ayudarán a Ucrania en sus valientes esfuerzos por superarlo. Mientras tanto, Zelensky sigue hablando del plan de la victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia. Dice que depende de que los aliados tomen decisiones rápidas este año. Es lo que apuntaba el presidente este viernes durante una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Zelensky dijo en una conferencia de prensa conjunta con von der Leyen que Ucrania planeaba usar este préstamo multimillonario propuesto por la Unión Europea para defensa aérea, energía y compras de armas nacionales. Precisamente Zelensky ha afirmado en su discurso a la nación de anoche que sus fuerzas armadas han conseguido debilitar las capacidades de asalto rusas en la región de Donetsk, al este de Ucrania, gracias en parte a la operación militar ucraniana en el Oblast ruso de Kursk, que habría obligado a Moscú a desplazar allí a unos 40.000 soldados. Las fuerzas armadas de Ucrania han conseguido ahora reducir las capacidades de asalto de los ocupantes, decía, en la región de Donetsk, es lo que apuntaba Zelensky, reconociendo, sin embargo, que la situación sigue siendo extremadamente difícil en la zona, especialmente en los ejes de Kurayove y Prokrovsk. El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania ha anunciado este viernes que prohibía el uso de Telegram, el popular servicio de mensajería fundado por el ruso Pavel Durov, en los dispositivos electrónicos oficiales de la mayoría de sus militares y funcionarios, alegando razones de seguridad. Se ha decidido, decían, prohibir la instalación y el uso de Telegram en los dispositivos oficiales de los representantes del gobierno, el personal militar, los empleados del sector de la seguridad y la defensa y las empresas que operan infraestructuras críticas, con algunas excepciones. Es lo que apuntaba el Consejo en un comunicado emitido tras una reunión sobre las amenazas a la seguridad nacional que plantea la aplicación. Miramos también a Bielorrusia, y es que Rusia ha advertido este viernes a Occidente y a Ucrania de consecuencias desastrosas y persiguen lo que calificó de escenarios provocadores contra Bielorrusia, es lo que informa la agencia Reuters. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, dijo a los periodistas que Moscú estaba preocupada por lo que calificó de actividad cada vez más provocativa de la OTAN en la frontera con Bielorrusia, afirmando que no descartaba que pudiera haber intentos de escalada en la región. Rusia ha desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, según añadía la propia Zaharova. También miramos a México, y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha declinado la invitación para asistir este 1 de octubre a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, según informa este viernes el Ministerio de Exteriores ruso. Dice literalmente que el presidente de la Federación Rusa ha designado a su representante, de lo que han informado de la debida forma a los mexicanos, es lo que apuntaba Alexander Setinin, director del Departamento de América Latina, al canal de televisión RTVI. El funcionario confirmó haber recibido la invitación, subrayando que Moscú están muy agradecidos por ello a las autoridades mexicanas. Añade que allí estará el emisario del presidente, que representará al jefe de Estado ruso. La ausencia de Putin evita un problema de protocolo, ya que la prensa había especulado con la opción de que la ceremonia coincidiera en el jefe del Kremlin y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Les contamos también que el euro ha perdido terreno frente a la libra esterlina este viernes, cayendo a su nivel más bajo desde agosto de 2022. La decisión se produce en un momento en el que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra optan por sendas políticas monetarias ligeramente diferentes. Si bien el BCE decidió reducir sus tipos de interés en un 1/4 punto porcentual en la reunión de septiembre, el Banco de Inglaterra prefirió mantenerlos estables. La divisa de la Unión Europea, el euro, cotizaba a la baja, un 0,25%, negociándose en los 0,83. Mientras tanto, la libra sumaba un 0,37% frente al dólar y se negociaba en 1,33.
También les contamos que el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,25%, así como otras medidas de su política monetaria al término de su reunión este viernes. La decisión se ha tomado por unanimidad y deja intacta su estrategia tras tener en cuenta que la economía nacional continúa recuperándose, aunque con ciertas debilidades, y la evolución de la inflación en línea con sus objetivos. La decisión va en línea con lo esperado por la mayoría de analistas, que no preveía nuevos incrementos de tipos a corto plazo en la cuarta economía mundial, tras las subidas que la entidad aplicó el pasado marzo y en julio. Les contamos además que el Banco Popular de China mantiene sin cambios los tipos de interés a pesar de recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal. La institución ha dejado su tasa de referencia a 5 años, el que afecta a costos de endeudamiento de los hogares en el 3,85% y la de un año vinculada a los comerciales en el 3,35%. La reducción del diferencial de tasas entre China y Estados Unidos debería aliviar la presión sobre el renminbi, que ya se ha fortalecido un 0,5% frente al dólar en septiembre. Precisamente mirando a China, les contamos que el Ministerio de Comercio acaba de hablar sobre la reunión de su titular Wang Wentao con el comisario europeo de Comercio Valdis Dombrovskis, en el que calificó su conversación de exhaustiva, profunda y constructiva. El Ministerio añadió que Pekín seguirá luchando contra los aranceles de la Unión Europea sobre determinados productos chinos, en particular los vehículos eléctricos. No obstante, ambas partes expresaron su interés en resolver el conflicto. Anteriormente, Dombrovskis expresó la esperanza del bloque de encontrar una solución mutua a las cuestiones mencionadas. También les contamos cómo fue ayer el cierre de sesión en Wall Street, y es que las acciones subieron con el Dow Jones y el S&P alcanzando nuevos máximos históricos, mientras los operadores aplaudieron la decisión del miércoles de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en medio punto porcentual. El índice de 30 valores avanzó 522 puntos, 1,26% arriba, superando los 42.000 por primera vez. El S&P 500 también subía 1,7%, marcando su primera ruptura por encima de los 5.700 puntos. El Nasdaq subía más de 2,5 puntos, 2,51% arriba. Los operadores obtuvieron cierta validación de que la Fed estaba diseñando un aterrizaje suave para la economía este jueves, cuando las solicitudes semanales de desempleo cayeron en 12.000 hasta las 219.000, lo que estuvo muy por debajo de las estimaciones. Las acciones tecnológicas subieron a medida que el recorte de tasas impulsó a los inversores a volver a asumir riesgos. Nvidia y AMD con un 4 y un 6% respectivamente, o Micron Technologies fueron algunas de las protagonistas. Otras grandes tecnológicas como Meta o Alphabet también subían 3,9 y 1,5% respectivamente. También hablaba ayer el presidente de Estados Unidos, un Joe Biden, que celebraba la decisión de la Fed, aunque eso sí, apuntaba que no hay que tomar esta decisión como una victoria. Señalaba que es una señal de progreso, que están entrando en una nueva fase de la economía y que es vital que el país lo reconozca, porque decía Biden, si no lo hacemos, el progreso quedará atrapado en el miedo que domina la economía desde la pandemia. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. You know, I believe it's important for the country to recognize this progress because if we don't, the progress we made will remain locked in the fear of negative mindset that dominated our economic outlook since the pandemic began. También hablaba la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que celebraba la medida. Apuntaba que envía una señal muy positiva para la economía estadounidense, que refleja la confianza de la Fed en que la inflación ha bajado mucho y que el empleo sigue siendo fuerte. I'm not going to comment on the details of their decision, but let me just say I see this as a very positive sign for where the U.S. economy is. It reflects confidence on the part of the Fed that inflation has come way down and is on a path back to the 2% target, and that the risks with respect to inflation have really meaningfully diminished. And at the same time, we have a job market that remains strong. Pendientes de la Reserva Federal, pendientes también precisamente de Estados Unidos, de China, de la escalada del Líbano. Vamos a hacer una pausa, unos minutos. Enseguida volvemos con el análisis, con los expertos en Negocios Televisión.